Como decía, esta mañana voy a empezar a hablar sobre el evangelismo. Y el evangelismo es una práctica que se hizo por generaciones. Por generaciones. Y el evangelismo no es otra cosa que presentar el evangelio, ¿verdad? En forma simple, en forma llana. Es eso evangelizar, es eso evangelismo, presentar el evangelio. Y podemos hacernos la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es el evangelio? Y porque de eso se trata, de eso se trata. Nosotros somos cristianos evangélicos porque creemos en el mensaje del evangelio. Entonces la pregunta, ¿qué es el evangelio? Pues no es otra cosa sino el mensaje de amor de Dios para con las personas, con los seres humanos. Eso es el evangelio. Es entender, es transmitir de persona a persona el mensaje de amor de Dios por las personas, por el mundo. Dice, vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, versículo que todos conocen, pero quiero que nos sirva de referencia. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Simple, ¿verdad? Simple. Dios amó al mundo. Dios amó a las personas. Entonces, como Dios amó al mundo, amó a las personas, entregó lo que Él sabía era lo mejor para el mundo. La única alternativa para ayudar a las personas, para salvarlas eternamente. El hombre estaba condenado, estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, la forma de salvar al hombre, la forma de ayudar al hombre, era que Dios, por amor, porque no se podía hacer de otra forma, por amor, entregar la vida de su Hijo, de Jesús. Entonces, ese es el evangelio. El mensaje de amor de Dios por la humanidad. Ahora, encontramos un problema en esto. Una segunda pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros presentar el evangelio? Porque está claro qué es el evangelio. El mensaje de amor de Dios por el mundo. Ese es el evangelio. Pero ¿cómo presentamos el evangelio? Y ahí entramos en muchas formas, en muchas maneras, en distintas expresiones. Y a veces confundimos, y este mensaje que es simple, porque el mensaje del evangelio es simple. O sea, explicarlo pues. Dios amó a la gente. Dios amó a las personas. Envió a su Hijo a morir en lugar de las personas. ¿Verdad que es fácil entenderlo? Es simple, ¿no? Es simple. Pero los seres humanos lo complicamos el mensaje. Le ponemos un montón de trabas a la gente. Y le decimos, mire, usted tiene que creer en Jesús, el Hijo de Dios. Usted tiene que creer en el Evangelio. Y por favor, se me pone falda hasta el ojo del pie. Y los hombres de blanco con manga larga y abotonado, todo.
¿verdad? Y por favor, no tome licor, no tome esto, no coma aquello, no celebre esto, no sea parte de esto otro. Le ponemos un montón de trabas al mensaje. Y esas trabas es lo que impide que mucha gente se acerque. ¿A cuántas personas usted ha sabido o usted ha invitado que le dice, vamos a la iglesia, y las personas dicen, pero es que yo tengo un vicio? Y a veces ni hayamos que decirle, ¿va? Tiene un vicio. Ah, bueno. Pero cuando pueda vaya. Pero ya no, hasta nuestro interés disminuye porque tiene vicio, tiene un vicio. Mire, lo quisiera invitar a la iglesia. Fíjese que sí, pero cuando deje lo que estoy haciendo, cuando deje de hacer lo que hago, entonces voy a ir a la iglesia. Porque también las personas aprenden que para ir a la iglesia es mejor quitar ciertas cosas, ciertos pensamientos, ciertas costumbres, ciertos hábitos que se tienen. Pero los hábitos, las costumbres y las cosas que son pecaminosas no deberían de ser un obstáculo para que la gente llegue a Jesús. ¿Cuándo la gente va a dejar las cosas? ¿Cuándo la gente va a cambiar sus hábitos? Cuando se acerque a Jesús. Jesús nos ha ayudado a ir dejando hábitos, a ir dejando costumbres. Porque dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es Jesús quien liberta. No deberíamos de poner ningún impedimento para que las personas se acerquen a Jesús. Entonces, debemos de presentar el mensaje de una forma sencilla, de una forma simple. Deberíamos de presentar o permitir que el mensaje sea accesible a los demás. Estaba escuchando una historia de un señor, es un pastor, está tomando un avión, pero es un vuelo privado, es un avión pequeño, pero hay una distancia muy larga. Él está moviéndose de Estados Unidos a Europa, y dice que de repente, justo donde él estaba, enfrente sube una mujer y se sienta en el asiento delante de él. La mujer llevaba un sombrero grande, llevaba unos lentes grandes, llevaba un vestidote así grandote, ¿verdad? Entonces él la vio y dijo, qué rara esta señora, ¿verdad? Qué rara esta señora, pero bueno, no puso más atención. Luego el avión despegó y él se durmió. 3 horas después él despierta, y cuando abre los ojos, delante de él está una mujer joven, una mujer muy bonita. Solamente tiene puesto un pants, una camiseta y unos tenis, ¿verdad? Ya no tiene los lentes y está leyendo un libro. Él la ve y dice, ¿y qué se hizo la otra señora, verdad? Y comienza a platicar, comienza a hablar con ella. Se da cuenta que es una actriz alemana. De hecho, la actriz alemana más conocida en el ambiente en el presente. No solo es actriz de películas, sino que es modelo de pasarela. Y él empieza a preguntar, mire, cuando usted subió se miraba como una señora, pero la verdad que usted es una mujer joven y bonita. Y ella le explica que cuando pasa por los aeropuertos tiene que vestirse así,
para no ser detectada por la prensa, por fotógrafos y demás. Y digo, esto solamente lo escuché se los quise contar porque es a veces lo que sucede cuando nosotros le damos el mensaje del Evangelio a las personas. Le damos un gran paquete de volados cuando el mensaje es bonito, el mensaje es atractivo, pero cuando lo llenamos de un montón de carambadas, la gente ya no desea el mensaje, la gente desecha el Evangelio. Entonces, para mí es importante, mis hermanos, es que este día y a lo largo de esta semana nosotros recordemos el valor y la belleza del Evangelio, el amor de Dios por el hombre. Ese amor que ahora para nosotros no solamente es algo, un sentimiento, algo romántico, algo bonito, sino algo que hemos experimentado en nuestra propia vida, algo que nosotros hemos vivido, y el amor lo podemos comprobar a través de el perdón. Aquel que ha sido perdonado puede sentir ese amor de Dios. Aquel que ha sido ayudado y ha recibido la provisión, ha visto el amor de Dios en eso. Aquel que ha sido sanado puede ver el amor de Dios a través de la sanidad, y así sucesivamente. El amor de Dios se manifiesta de muchas formas, se manifiesta de muchas maneras. Qué importante es saberse amado por Dios. No sé cuántos sienten el amor de Dios en su vida. ¿Cuántos sienten que Dios les ama? Eso es importante, porque solamente aquel que se siente amado va a tener la carga de llevar ese amor a las personas que ellos también aman. Yo quiero que mi familia experimente el amor de Dios, que mis amigos experimenten el amor de Dios. Yo quiero eso, porque lo he probado y es tan bueno y es tan real que yo quiero que también ellos lo experimenten. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. El escritor de esta carta nos habla en qué consiste el amor. Si hablamos del amor en general, este pasaje nos lo dice. Primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que ustedes hayan amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor consiste en que Dios nos amó primero a nosotros. Y esto tiene total consonancia con el versículo que leíamos antes. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Entonces, no fuimos nosotros los que dijimos amamos a Dios, no, es Dios quien nos amó. Y dice algo más, hermanos, y esa es la antesala de la explicación del amor. Hermanos, ámense los unos a los otros, porque nadie que no ama a su hermano está practicando el verdadero amor. Ámense los unos a los otros. ¿Cuántas
cosas aún dentro de la iglesia las hacemos sin amor. Las hacemos sin amor. Entonces, cualquier cosa que hagamos sin amor es una actividad vacía. Se pueden hacer actividades sin amor. Podemos servir a Dios sin amor. Pero este versículo nos da la clave. O sea, ámense entre ustedes, el amor fraternal. Ámense. Y entiendan que el amor es iniciativa divina. El amor nace con Dios. Él fue quien los amó primero. Por consiguiente, nadie debería delimitar o de prohibir el amarse los unos a los otros. Quiero decirles, hermanos, que es tan importante el amor como el compromiso o la lealtad a otras cosas. Tenemos que revisar el amor en todo lo que hacemos. Necesitamos gente que sirva a Dios, pero que ame a Dios y ame a la gente. Porque si lo hacemos de esa forma, todo lo que se haga, sabemos que va a ser de agrado delante de los ojos de Dios. Pero si yo hago las cosas buscando agradarme a mí mismo, o no importando lo que los otros digan o piensen, estamos en un problema. Estamos en un problema. Estamos mal. El amor es clave en todo lo que nosotros hacemos. Y para hacer evangelismo, para presentar el mensaje del evangelio, hermano, tiene que haber amor en nosotros. ¿A cuántas personas, esto nadie responda a esto, pero a cuántas personas le hemos hablado del amor de Dios en este mes, en esta semana? Es retórica, no espera respuesta. Pero ¿a cuántas personas le hemos compartido el mensaje del evangelio? ¿A cuánta gente le hemos dicho que Dios los ama, que Dios está interesado en ellos? Hermanos, tenemos que revisar el tema de hacer evangelismo. En un momento nosotros estaremos viendo cómo las diferentes maneras, las diferentes formas, aún estrategias. No va a alcanzar el tiempo para hacerlo, pero tenemos la semana para ver estrategias de cómo llevar el amor de Dios a las personas. También hay que planearlo, pero hay que hacerlo de forma sencilla, para que la gente vea y entienda que no hay obstáculos para que ellos se acerquen a Jesús. Todo lo que queremos es llevar a la gente a los pies de Jesús, que la gente conozca a Jesús. No es nuestro trabajo, no es nuestro deber que la gente acepte, que quiera recibir a Jesús. A veces no va a querer, a veces no lo va a hacer, pero esa ya no es labor nuestra. Nuestra labor y nuestro deber es presentar el evangelio, es hablar de Jesús. De eso se trata. Mire, a veces la gente se ha equivocado tanto y ha hecho tan complejo el mensaje y la forma de llevar este mensaje que la gente confundida termina predicando más de su iglesia que de Jesús, predicando más de su misión, o sea, de la misión a la que pertenece, que hablarle de Jesús. Ahí nos perdemos, ahí se pierde el mensaje.
Y de repente la gente puede preguntar, mire, ¿y si voy a la iglesia tengo que diezmar? ¿Y si voy a la iglesia tengo que servir? ¿Y si tengo que ir a la iglesia? A la gente nosotros debemos priorizar que lo importante es que se acerque a Jesús. Habrá tiempo para todo lo demás. Habrá tiempo para que sirva, habrá tiempo para que ofrende, habrá tiempo para... Lo importante es que la gente llegue a Jesús. Esa debería de ser la meta de la iglesia. Muestra una forma simple de presentar el Evangelio. Algunos vieron la representación, esto en el retiro allá en Chequiná, pero este es el video original de cómo podríamos presentar el Evangelio. Una forma de mostrar lo que Jesús hace. Algo tan simple como comparar la limpieza, ¿no?, con la suciedad que antes hubo. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje tan exacto para la necesidad de cada persona. El mensaje del Evangelio es tan puro y suficiente en sí mismo que no necesita que le agreguemos más cosas. Hay un versículo que sí quisiera compartir con ustedes. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Solamente hay un fundamento. Solamente hay un fundamento. Y dice, yo soy un arquitecto, yo soy como un albañil, como un constructor, y yo he puesto ese fundamento. Y sobre lo que pongan arriba de él, puede ser cosas muy buenas, pueden ser cosas no tan buenas, pero solamente hay un fundamento. Y el fundamento es Jesús. Leamos lo del 11 al 15. Amén. Dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí tenemos un pasaje para revisarlo el martes, ¿verdad? Pero dice el fundamento. El fundamento es Jesús. El fundamento es Jesús. Y mire, el Evangelio, dije hace unos minutos, es lindo. El Evangelio es suficiente. El Evangelio es y todavía nos da la libertad de pueden poner otras cosas. Y dice, y las cosas que pueden poner pueden ser cosas tan valiosas, oro, plata o piedras preciosas, porque este mensaje se puede adornar. Y por ejemplo, vemos esta representación
Habíamos 10,000 personas en ese lugar, vieron el auditorio, y mucha gente estaba llorando porque verlo en vivo es otra cosa. Qué bonita forma de presentar el Evangelio: oro, plata, piedras preciosas. Pero algunos distorsionaron la presentación y ahí está el versículo. Otros, lo que le van a poner a ese fundamento es heno, paja, cosas que se pierden. Hermanos, de manera individual, ¿qué le hemos puesto nosotros a ese mensaje? ¿Alguna vez lo embellecimos o alguna vez lo arruinamos? Pero Dios nos da la oportunidad de hacerlo de nuevo, y ahora de hacerlo bien y mejor. Esto es tan simple. Quiero decir que estoy a la mitad del mensaje, pero creo que es suficiente. Creo que es suficiente. Que Dios nos permita ser gente que hermosea el Evangelio. Hay una ocasión escuché una expresión muy fuerte. ¿Se acuerda aquel versículo de Romanos que dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios? Y alguien dijo: hay personas que no se avergüenzan del Evangelio, pero hay personas que el Evangelio se avergüenza de ellas. Me pareció una expresión muy fuerte, pero cierta. Yo quisiera dejar este mensaje y decirles: hermanos, hagamos algo por presentar el mensaje y por presentarlo de forma hermosa. Hermosemos el mensaje, aún hermosémoslo con nuestra propia vida, porque como dijo Mahatma Gandhi, el gran problema del cristianismo no es el Dios de ellos, sino los cristianos mismos. Yo creo en lo que Jesús dijo, yo creo en lo que Jesús hizo, dijo Gandhi, pero no creo en lo que sus seguidores dicen y tampoco en lo que ellos hacen. Hay mucha gente que ensució el mensaje del Evangelio. Hay mucha gente que ni siquiera está comprometida con la pureza, la belleza y la simplicidad del mensaje. Pero ¿qué le parece si nosotros nos volvemos en dignos mensajeros de llevar ese mensaje? ¿Qué le parece si nosotros nos preocupamos por guardar la belleza y la simpleza de ese mensaje? No hay que ponerle muchos adornos, pero si le podemos poner algunos, solamente asegurémonos de que sea oro, plata o piedras preciosas. Cosas que cuando el fuego venga, simplemente las hará más limpias y más puras. Por favor, oremos. Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu mensaje, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, la belleza de este mensaje, la simpleza de este mensaje. Permítenos ser dignos portadores de llevar esta palabra a otros.
de llevar esta palabra a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Permítenos llevar este mensaje a nuestros amigos, a las personas que trabajan con nosotros, recordando y respetando que el mensaje es Jesús mismo. Recordando y respetando que el mensaje no necesita muchos adornos, pero sí permite estos adornos. Solo permítenos, Señor, hacerlo. Y nosotros nos vamos a preocupar. Nosotros nos vamos a asegurar de que sean los adornos correctos, los adornos adecuados. Oro, plata, piedras preciosas. Pero el fundamento eres tú, Jesús. Ayúdanos a amar la esencia del Evangelio, que no es otra que Jesús mismo. Ayúdanos, Señor, a seguir la única verdad del Evangelio, que es Jesucristo entregándose por la humanidad. Este Evangelio puede tener muchas formas de ser presentado, pero nosotros que nunca olvidemos cuál es la esencia, cuál es el pilar fundamental del mensaje: Jesucristo. Jesús Rey, pero Jesús Salvador. Jesús Señor, pero Jesús el Hijo de Dios.